Romanos 10, versículo 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es decir, que para que usted y yo pertenezcamos al reino de los cielos y nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida, llegando a ser hijos del Dios vivo, es necesario que confesemos con nuestra boca que Jesús es el Señor. Pero el hecho de confesar, declarar nuestra fe, no es asunto de vanas repeticiones, no es algo simplemente emocional. En griego, la palabra confesar significa decir la misma cosa o estar de acuerdo con alguien. Existe en la actualidad mucha predicación que socava esta gran verdad. Quizás usted ha escuchado alguna vez una predicación donde se le dice al auditorio que confiesen que Jesús es el Señor y solo con esa confesión serán salvos. Es importante aclarar que unas palabras repetidas de forma autómata carecen de poder. Las palabras son solo palabras. Las personas solo somos personas. El poder es solo de Dios. Lo impactante de este asunto es que habrá mucha gente que confiese que Jesús es el Señor y a pesar de eso no sean salvos. Y esto es porque solo se trató de declaraciones superficiales, externas, ancladas en las emociones. En Mateo 7:21 dice Jesús: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En la actualidad hay muchos que afirman ser seguidores de Jesús, pero un simple reconocimiento verbal de que Él es Dios no agrada al Señor, ya que hasta los demonios lo reconocen. Algunos pueden incluso respaldar sus palabras señalando en un ejercicio vanidoso sus obras personales sobresalientes. Muchos profetizan, echan fuera demonios y hacen milagros en el nombre de Jesús, versículo 22. Pero a pesar de haberlo profesado, no fueron parte del reino de Dios. No fueron nunca parte de la justicia de Dios. No lo conocieron en espíritu y en verdad. En realidad, tienen un falso sentido de salvación que han reforzado al estar inmersos en actividades que ellos creen ser espiritual. Segunda de Corintios 13, versículo 5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Dios siempre ha advertido a su pueblo, ha llamado a su pueblo a que sea vigilante, ha llamado a su pueblo a ejercer discernimiento. Sin embargo, para algunas personas, la afirmación de que Jesús es el Señor es legítima, porque Jesús es realmente su Señor y le sirven de manera auténtica. La fe que salva ocupa la mente y el corazón. Siempre producirá obediencia inmediata. La persona que confiesa a Jesús como su Señor está de acuerdo con la declaración del Padre en el sentido de que Jesús es el Salvador y lo hacen creyendo en el corazón que Cristo fue resucitado. Se trata de una convicción personal, profunda en el corazón, que produce la plena confianza en Jesús para obtener salvación y un sometimiento incondicional a Jesús como el Señor, a quien Dios levantó de los muertos. La resurrección de Cristo es un tema central de toda predicación, cuya evidencia abunda con claridad en las Escrituras. Es un tema que no puede ser ignorado. La verdadera confesión que salva es sobrenatural. La origina el Espíritu Santo, quien opera de una manera sobrenatural, divina e imperceptible dentro de nosotros. No obstante, mientras que la obra del Espíritu Santo es invisible, los resultados son visibles. Es un proceso que moldea al pecador produciendo fe. Es un don divino que Dios mismo deposita y produce arrepentimiento en el corazón del pecador. Produce tristeza sobre el pecado y una disposición inmediata a volverse del pecado y correr a Jesús, que es el único medio por el cual las personas llegamos a ser hijos de Dios. Oramos al Señor para que el mensaje que viene a continuación sea plantado en lo más profundo de su corazón. Permanezca con nosotros y al final recuerde compartir este programa. En 1982 se estrenó una película que causó cierto impacto en España. Una comedia escrita y
dirigida por los hermanos Summers, que llevaba este título de Todo el mundo es bueno. Se basaba en un modelo de bromas por cámara oculta. Aquellos que sentían pasión por las bromas o les fascinaba esta idea de la cámara oculta encontraron en ello algo especial. Estábamos hablando de una generación pre-internet, pre-móviles, donde el mundo tecnológico estaba en germen, podríamos decir, pero ya estaba integrada en la era de la imagen. El título de la película viene a ser una moraleja que sirve para completar su mensaje. La llamada gente de pie, personas corrientes, iban siendo tomados uno por uno y puestos en situaciones muy extrañas, incómodas, hasta surrealistas. En medio de la calle eran asaltados frente a todo tipo de transeúntes y eran personas que reaccionaban en esta película de una forma sencilla, bastante humana y empática. No era solo una cinta de divertimento, también era un retrato sociológico. Era la fotografía de una sociedad concreta en un momento concreto. Era la España recién salida de una dictadura. Y en efecto, en esta película parece que todo el mundo es bueno. Todo el mundo hace un esfuerzo por entender al que tiene delante, empatizar y sin desconfianza, sin miedo, tiende su mano para ayudar. Es la realidad de muchas situaciones de la vida. Quizás alguien podría calificar a esta sociedad de principios de los años 80 como una sociedad sencilla, simple. ¿Qué pasaría si esas mismas bromas, esas mismas estrategias se realizasen ahora, en medio de una sociedad tremendamente polarizada, enfadada, con muchos miedos y ya a veces de vuelta de todo tipo de bromas que a veces resultan muy pesadas? Quizá ahora la gente se mostraría mucho más recelosa ante estas situaciones. Ahora desconfiamos. Y cuando ocurren situaciones que nos sorprenden, pasamos de largo, miramos para otro lado, nos hacemos indiferentes. Parece que en una vida de competición todo el mundo quiere aprovecharse y burlarse de ti. Lo que prima en nuestra sociedad es el egoísmo. Incluso cuando hablamos de libertades, no hemos perdido el concepto de la libertad de la comunidad, de la sociedad, para destacar la libertad individual. Lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo deseo, está por encima de todo. El yo ha tomado el control y se disfruta. Se disfruta saltándose incluso los límites de la libertad de los demás. No, mi libertad está por encima y contra de todos. El yo por encima de todo. Quizás hablamos de una sociedad más egoísta porque se nos quiere egoístas. Porque aislándonos del grupo y viendo lo negativo y no lo positivo y guardando rencor, somos un campo más abonado para el engaño y para el miedo. Pero bueno, no vamos a ser fatalistas, ¿verdad?, con nuestra sociedad. Porque si somos realistas, la realidad que vivimos ahora es la misma realidad de siempre. Porque la historia de la humanidad, desde sus albores, es la realidad de una sociedad y una comunidad afectada por un virus destructivo que se llama pecado. Un pecado que lastra nuestras realidades, nuestras sociedades y nuestra condición. Es cuando reconocemos esta realidad, que somos pecadores, observamos realmente que esta realidad tiene consecuencias en todo. A nivel espiritual, nos dice el apóstol Pablo en Romanos 3:23, por cuanto todos somos pecadores, estamos destituidos de la presencia de Dios. Y este concepto de estar destituidos significa literalmente que no alcanzamos con las demandas que Dios exige para nuestra justificación y esperanza. Nos sentimos sin solución de vida. Nos sentimos que hay un montón de conflictos sociales que nos afectan y que no encontramos respuesta. Estamos frustrados ante muchos problemas que cada vez se descontrolan. Y sobre todo estamos frustrados ante la fragilidad de nuestra existencia. La muerte se pone como una meta que no podemos evitar. Cada día, cuando contemplamos la realidad de nuestras sociedades, vemos como los problemas de ansiedad están en aumento y todo tipo de enfermedades mentales que tienen que ver con la frustración e insatisfacción de la vida, cómo aumenta el índice de suicidios en diferentes espectros de edad de la vida, cómo cada vez la frustración se hace más evidente, manifestándose por medio de conductas destructivas y violentas en muchos aspectos. Sí, hay una necesidad. La reconocemos.
porque nos vemos insuficientes para revertir la realidad de nuestros deseos y pasiones del presente. Y esta realidad que reconocemos, al mismo tiempo que es negativa y frustrante, puede ser un primer paso para buscar una solución. Porque cuando reconocemos que no podemos cambiar las cosas, tenemos la necesidad urgente de buscar ayuda. Y esta ayuda que viene de Dios nos ofrece un cambio nuevo. Cuando clamamos a Dios en busca de su ayuda, cuando le buscamos como Salvador, como la respuesta a esta frustración de la vida, encontramos a aquel que atiende nuestra oración, responde y viene a socorrernos. Venid a mí, dice el Señor, todos los que estáis trabajados, cargados, frustrados, sin esperanza, y yo os daré descanso. Esta salvación nos va a introducir esta relación con Dios en una nueva relación, ya no de enemigos, ya no de distantes, sino de hijos de Dios. Una relación de familia que produce un cambio tremendamente en nuestras vidas. Al creer en Cristo entramos a formar parte de la familia de Dios. Ahora, ¿cómo podemos tener este nuevo comienzo? Esta quizás es una pregunta especial. El mismo Señor Jesucristo va a dar respuesta a esta pregunta en un encuentro que tuvo con un hombre judío llamado Nicodemo. Este hombre se acercó a Jesús de noche, quizás asustado por las presiones de una sociedad que le oprimía con sus cargas y que veía que todo lo que venía de Dios era negativo. Quizás no. Bueno, la sociedad judía era religiosa, era una sociedad espiritual, pero una sociedad que no estaba atenta al mensaje de Dios, sino a los mensajes hipócritas de su tiempo. Quizás en nuestro tiempo iríamos a escondidas a Jesús o que no nos vea nadie por evitar las presiones que nos llamen de herejes, nos tilden de desinformados, de débiles o todo tipo de insultos que habría por ahí. Pero en medio de este acercamiento a Jesús, el Señor Jesús le dice a Nicodemo que si realmente necesitaba un cambio, le era necesario nacer de nuevo. Fíjate, una expresión que nos sorprende. Sorprendió a Nicodemo y a nosotros también. El nuevo nacimiento es un cambio radical de vida. En nuestro nacimiento entramos en la vida humana, y nos topamos de frente con toda una serie de carencias que a lo largo de la vida vamos descubriendo. Carencias que tienen que ver con nuestro pecado, con nuestra obstinación. En el nuevo nacimiento, por contra, nos vamos a topar con Cristo. Y en Él vamos a encontrar la respuesta para todas nuestras necesidades. En Cristo encontramos la respuesta para nuestro pasado y la culpa que arrastramos de nuestro pasado. En Cristo encontramos la respuesta para nuestro presente y la frustración que sentimos en tantas etapas de nuestra vida. En Cristo encontramos la respuesta para nuestro futuro y su inseguridad que tantas veces nos atemoriza. Encontramos para nuestra culpa perdón, para nuestra frustración sentido de vida y para nuestro futuro, para nuestra inseguridad encontramos esperanza de victoria sobre la muerte. Ahora, para traernos a este nuevo nacimiento, a esta nueva esperanza, a esta nueva relación en la familia de Dios, Dios va a utilizar dos recursos esenciales para llevarnos al Nuevo Testamento. Un recurso que es la palabra de Dios, la vida, siendo renacidos por la palabra de Dios, dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 1:23. Y en Tito 3:5 nos dice que somos renacidos por el Espíritu Santo de Dios. Por medio de la palabra, Dios nos va a enseñar que hay tres elementos esenciales que debemos aceptar intelectualmente para llegar a nuestra salvación. Leemos al apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículos 4 y 5, que nos dice que el Señor Jesucristo, en primer lugar, murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura. El primer elemento intelectual que debemos aceptar para encontrar esta salvación y este nuevo nacimiento en Cristo es entender que la muerte de Cristo es real. ¿Sabes? Hebreos, el autor de Hebreos capítulo 9, versículo 22 nos dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión. No había otro camino que la cruz para poder encontrar perdón de nuestros pecados. Cuando recorremos las páginas del Antiguo Testamento, constantemente nos topamos como el pecador, aquel que ofendía a Dios, era llevado a contemplar el precio de su pecado, la magnitud de la gravedad del pecado. Por medio de sacrificios vicarios, sacrificios sustitutivos de animales, el pecador era confrontado con la gravedad de la ofensa y el costo del pecado. El pecado merecía la muerte.
y aquel animal ocupaba el lugar del pecador. No era liviano el precio a pagar, pero no era una realidad ocasional, circunstancial o alejada del pueblo. Esos altares de sacrificio estaban siempre, constantemente funcionando, porque el pecado era una realidad cotidiana, diaria, y el sacrificio era una urgencia y una necesidad. Pero aquellos sacrificios eran incompletos, eran necesario estar repitiéndolos constantemente, y eran solo una imagen del sacrificio más grande, aquel sacrificio que se ofrecería una sola vez. Ya no hacen falta más sacrificios por el pecado, un solo sacrificio por los pecados. El apóstol Pedro dice, 1 de Pedro capítulo 3 versículo 18, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. El autor de Hebreos 10 versículo 12 dice, Cristo, habiendo ofrecido una sola vez, para siempre, un solo sacrificio por los pecados. Es Cristo quien en la cruz del Calvario ocupa el lugar del Cordero sustitutivo de Dios. El Cordero de Dios que no paga una deuda puntual, sino que erradica los efectos del pecado de forma definitiva de la vida humana. Es la confianza en el perfecto sacrificio, en el suficiente sacrificio de Cristo, y no en nada que nosotros podamos hacer, el primer pilar para la salvación, para la fe salvadora. Es la obra de Cristo y no nuestro esfuerzo. Pero hay una segunda realidad que dice el apóstol Pablo. Dice que Cristo fue sepultado. Y puede parecernos una realidad baladí, pero para nada lo es. La fe que salva se sostiene sobre el hecho de que Cristo murió realmente. No podemos entender todo lo que ocurre en este momento de la historia. Lo que sí podemos afirmar es que en la cruz Cristo no sufrió un desfallecimiento, sino que el Hijo de Dios, Dios mismo encarnado, entrega su espíritu de forma real. Dios mismo, en la persona de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, baja a la fría sepultura. Cumple con todas las trágicas realidades del fracaso de la humanidad. Se identifica contigo y conmigo. Sufre el verdadero castigo del pecado, que es la muerte. Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Se identifica al completo con una humanidad caída y salda de forma completa la deuda del pecado. No podría solucionar el problema del pecado sin morir, y Jesús llega a ser sepultado. Pero hay una tercera realidad que dice el apóstol Pablo, que es tercer pilar intelectual para la salvación. Cristo resucitó al tercer día. Este es el pilar de la resurrección. Si Cristo no resucitó, dice el apóstol Pablo, nuestra predicación es vana y nuestra fe es vana, no tiene sentido. Porque por la resurrección vemos el poder de Dios que en Cristo vence al postrer enemigo, que es la muerte. ¿Sabes? Cristo, el Cristo que salva, no se quedó en una cruz. Muchos crucifijos en el día de hoy nos presentan a un Cristo clavado en una cruz. Pero no, la cruz está vacía. Cristo no se quedó en la cruz. ¿Sabes? El Cristo que salva tampoco se quedó en la fría sepultura. No, la tumba está vacía, y así lo atestiguaron los primeros discípulos. Y el autor de Hebreos nos ofrece que tras el sacrificio completo de Cristo, Él se ha sentado a la diestra de Dios. Cristo habiendo ofrecido, Hebreos 10:12, que lo leíamos hace un momento, una vez, para siempre, un solo sacrificio por los pecados, ahora se ha sentado a la diestra de Dios. Y el apóstol Pablo, con convicción, señala estas palabras en Romanos 8:34. Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, y por tanto, ¿quién condenará? Si Cristo está vivo e intercediendo por nosotros. No, el Cristo que salva no está en un crucifijo. No, el Cristo que salva no está en un sepulcro. El Cristo que salva está a la diestra del Padre, en el cielo, ha vencido la muerte y está intercediendo por aquellos que creen en Él. Como resultado de aceptar estos tres pilares, se produce un cambio. Sí, Pablo ha dicho, la paga del pecado es muerte, en Romanos 6:23. Pero en ese mismo texto nos dice en una segunda parte, como consecuencia de la obra perfecta de Cristo, el regalo que Cristo alcanza por medio de su sacrificio perfecto es la vida eterna.
Mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el apóstol Pedro lo va a expresar de una forma maravillosa en 1 de Pedro 2:24. Nos dice que Cristo, Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Es por la obra perfecta de Cristo que hay sanidad para todas las heridas del pecado. Hay respuesta para todas las cicatrices, para todas las consecuencias. Hay respuesta para la herida final del pecado, que es la muerte. Ya el profeta Isaías lo había anunciado tiempo antes de la venida del Señor Jesucristo, en ese pasaje maravilloso, profético, que es Isaías 53. Y ahí en el versículo 5 dice, por su llaga fuimos nosotros curados. Pero claro, comprendiendo estas realidades intelectuales, siempre surge una pregunta. ¿Y qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para tener esa esperanza y tener esa sanidad que mi vida necesita? La respuesta rápida es: yo no tengo que hacer nada, Cristo ya lo hizo todo. Era la pregunta que hicieron aquellos que escuchaban el mensaje de Juan el Bautista hacia el arrepentimiento. Lucas capítulo 3, versículos 10, 12, 14, veías diferentes grupos de personas que se acercaban a Juan el Bautista diciendo: ¿qué haremos? Es la pregunta que dirigieron a Pedro y a los apóstoles en Pentecostés, tras escuchar aquel primer mensaje de la era apostólica. Compungidas estas personas por su pecado, formularon a los apóstoles esta pregunta: ¿qué haremos? Hechos 2:37. Porque muchas veces estamos dispuestos a hacer cosas para garantizarnos la salvación. Siempre digo que si la salvación pudiese comprarse, muchas personas pagarían fortunas por tener esperanza más allá de la muerte. Y de hecho vemos como personas pagan penitencias, sacrificios, esfuerzos, empeños para intentar ser dignos del cielo. Pero sin embargo la respuesta de los apóstoles, igual que la de Juan, era contundente: arrepentíos. Reconoced vuestra condición de pecadores. Reconoced que nada podéis hacer. Y reconoced que solamente en Cristo, bautizando, sumergiéndose en la persona de Cristo, podéis tener esperanza. Identificaos con la obra completa. Es la única de Cristo, es la única solución para ser perdonados de todos los pecados. El Señor Jesucristo en su vida le había dicho ya a las personas que le escuchaban y que le preguntaban: ¿qué haremos? Él les contestó, Juan 6:29, esta es la obra de Dios. ¿Cuál es la obra que tenemos que hacer? Y él dice: que creáis en el que él ha enviado. La obra que Dios espera de ti y de mí es la sencilla fe, que acepta su gracia, que acepta su regalo. El apóstol Pablo constantemente en sus escritos enseña que no hay absolutamente nada que nosotros podamos hacer para merecer la salvación. Es un regalo de pura gracia, Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Por eso no queda lugar para el orgullo, no queda lugar para la vanagloria personal, porque nada hemos merecido, nada merecemos y sin duda nada mereceremos. Hay expresiones que a veces usamos de forma ligera en muchos días para definir a personas generosas, personas buenas, y decimos: tiene el cielo ganado. Pero estas expresiones no son más que engaños del maligno. Nadie, absolutamente nadie bajo la tierra, bajo el sol, alcanza el ideal de Dios. Solo es por la gracia de Cristo. Es solo aceptando por la fe su regalo que podemos ser salvos. Dios vino a buscar a los enfermos y pecadores, no a los justos de ese tiempo. Dios vino a buscar a aquellos que estaban perdidos y sin esperanza. Y esa es la condición real que define a toda la humanidad. Lo triste es que no todos lo reconocen. Hay muchas personas que siguen diciendo que son buenos, que se merecen el cielo, pero tristemente son solo aquellos que reconocen su pecado, que reconocen su incapacidad para revertir su condición. Aquellos que se aferran a Cristo son los que son hechos más que vencedores en Cristo Jesús. Este es el mensaje del Evangelio que muchas veces repetimos y que se resume en este pasaje tan conocido de Juan 3:16, que podíamos parafrasear diciendo: de tal manera te ha amado Dios, que ha entregado a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que si hoy, en este tiempo, crees en Él, puedas tener vida eterna. Este es el llamado y la invitación del cielo. Dios te ama con amor eterno
Y Dios manifiesta su amor entregando a su propio Hijo para que tú puedas tener vida eterna. ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Has reconocido a Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida? El apóstol Pablo nos dice que hay dos verdades esenciales en la fe que salva. Y en este pasaje que ya leíamos en la introducción, Romanos 10, 9, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Una confesión pública de Cristo como el único Señor de la vida. Una fe personal en el poder suficiente de Cristo. Esto es lo necesario para la salvación. Sencillo, ¿verdad? Una confesión que no son palabras. Una confesión que es un estilo de vida que manifiesta ser dirigido por la soberanía de Cristo como Señor. Que se aferra a la obediencia a Cristo. Una esperanza que se sustenta en las evidencias del poder de Dios manifestado en la resurrección. ¿Has aceptado? ¿Has aceptado por la fe el regalo de Dios en Cristo? No todo el mundo es bueno. Sí que hay personas que hacen cosas muy buenas, llenas de empatía, de misericordia, de bondad. Pero todo lo que hacemos no puede restaurar la realidad de nuestro corazón. Somos pecadores, somos deudores delante de Dios. Sin embargo, a pesar de nuestra condición, Dios nos ofrece el regalo de su gracia. El regalo del amor de Dios está a tu alcance. ¿Lo aceptarás? Esto es lo mejor que puedes recibir en este tiempo. El regalo de Cristo como tu Señor y como tu Salvador. Acéptalo y tu vida cambiará por completo. Que Dios te bendiga. Crucificado por mí fue Jesús, de tal manera me amó, sin murmurar fue llevado a la cruz, de tal manera me amó, de tal manera me amó. De tal manera me amó, Cristo en la cruz del Calvario murió. De tal manera me amó. El inocente Cordero de Dios, de tal manera me amó, y por salvarme sufrió muerte atroz. De tal manera me amó, de tal manera me amó, de tal manera me amó, Cristo en la cruz del Calvario murió. De tal manera me amó. De tal manera me amó. En mi lugar padeció aflicción, de tal manera me amó, ya consumó mi eterna salvación, de tal manera me amó, de tal manera me amó, de tal manera me amó, Cristo en la cruz del Calvario murió. De tal manera me amó.
cuánto tenemos que dar gracias a Dios. Gracias porque viendo nuestra injusticia, nuestra rebeldía, nuestra desobediencia, obstinación, aún así envió a su propio Hijo. Aún así nos amó con un amor inquebrantable. Aún así nos buscó cuando estábamos en el foso de desesperación, en las trampas de esta vida. Aún así nos rescató de tantas tormentas, nos protege de tantas batallas y sigue cuidándonos. ¿Cuánto tenemos que dar gracias a Dios? ¿Y cuánto necesitamos esta sociedad? Que dejemos de mirar a Dios como alguien lejano para aceptar ese regalo que sigue tendiendo mientras dura el día de la gracia. Un regalo para ti. Y yo quiero invitarte hoy a que aceptes ese regalo. Y ahora por medio de una oración, que le puedas decir al Señor que reconoces tu condición, que sientes tu debilidad, y no importa las heridas que el pecado haya lastrado en tu vida, el Señor dice, el que a mí viene no le echo fuera. Él quiere perdonar todos y cada uno de tus pecados. Pero para eso tienes que reconocerlos. Para eso tienes que arrepentirte. Para eso tienes que descansar en Cristo como tu único y suficiente Salvador. Y Él trabajará y cambiará tu vida. Vamos a pedir al Señor que Él abra nuestros ojos para ver su regalo de gracia. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos ofreces. Gracias porque aún viendo nuestra condición, nuestra rebeldía, aún viendo cuántas veces vivimos de espaldas a ti, te ofendemos, te rechazamos, aún así nos amas, nos buscas y nos perdonas. Gracias por el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Gracias porque en Él tenemos todo cuanto necesitamos. Gracias por tu amor inquebrantable hacia cada uno de nosotros. Y gracias por este día y esta oportunidad de volver a escuchar tu voz. Señor, permite que sea tu Santo Espíritu el que nos lleve a la convicción de pecado, de justicia y de juicio. Y que sea Él el que trabaje en corazones que a veces están distanciados de ti, para que sea tu perdón el que cambie nuestra historia. Gracias por todo lo que nos das. Ahora ayúdanos a encontrar y disfrutar de tantas bendiciones que solamente en Cristo podemos tener. Te lo pedimos a ti y te damos muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien les damos toda la honra y toda la gloria en cada momento. Amén. Que Dios te bendiga en todo este tiempo.